Dicen que el sentido de la vida es una de esas preguntas que jamás tendrá una sola respuesta. Y quizás por eso cada generación, cada persona se la hace como si fuera la primera vez que existiera. Nos levantamos, trabajamos, soñamos, nos caemos y volvemos a empezar. Y aún así, en medio de todo surge la misma duda. ¿Para qué estoy aquí? El problema es que buscamos respuestas absolutas, la verdad, como si la vida viniera con un manual escondido. Queremos que alguien nos diga cuál es la misión o cuál es el propósito, como si existiera un destino único, escrito desde el inicio. Y sin embargo, lo único que encontramos son fragmentos, momentos o pedazos de sentidos que se arman y se desarman con los años. Algunos dicen que el sentido de la vida está en el amor, que estamos aquí para amar y ser amados, y es cierto. El amor mueve montañas, da fuerza, donde parecía no haber nada, cura heridas invisibles. Pero también sabemos que el amor no lo es todo, porque incluso amando podemos sentirnos vacíos. Incluso rodeados de gente podemos sentir que falta algo. Otros dicen que el sentido está en los logros, en dejar huellas, construir, crear, hacer historia. Y es verdad, eso da motivación, da orgullo, da una especie de inmortalidad. Pero también se convierte en una cárcel cuando vives solo para producir y para demostrar por qué. ¿Y qué pasa si no lo logras como lo esperabas? ¿Qué pasa si tu nombre se pierde en el olvido como el de millones antes que tú? Hay quienes aseguran que la vida no tiene sentido, que simplemente estamos aquí por casualidad y que lo único real es aprovechar el tiempo antes de desaparecer. Y aunque suene duro, en parte es cierto, la vida es frágil, efímera y pensar que todo está perfectamente planificado quizás sea solo un consuelo. Pero incluso si no hubiera un propósito, siempre podemos construir el nuestro. Quizás ahí está la clave. Tal vez el sentido de la vida no se encuentra, se crea. No está escondido en un libro, ni en una religión, ni en una filosofía. Está en lo que decides hacer con lo que tú tienes. Cómo enfrentas tus miedos, cómo abrazas tus inseguridades y en cómo te levantas después de cada caída. Porque, a ver, seamos honestos, todos cargamos con prejuicios, luchamos contra dudas internas, todos enfrentamos decepciones y sin embargo seguimos adelante. Esa terquedad de seguir caminando aun cuando no sabemos la meta final ya es un sentido en sí mismo. La vida no te da explicaciones, no viene con respuestas claras. Solo te da instantes, algunos felices, otros dolorosos, otros que parecen insignificantes, pero luego se convierten en recuerdos que te sostienen. Y ese es el verdadero sentido, está en aprender a mirar esos instantes con atención, en no dejar que se escapen como arena entre los dedos. El sentido de la vida no es una meta, es un trayecto. No es una sola verdad, son miles de pequeñas verdades que cambian con los años y sobre todo no es algo que alguien más pueda darte. Solo tú puedes darle sentido a tu propia existencia. Al final no importa si el mundo te recuerda o no, si fuiste exitoso o no, si cumpliste las expectativas de los demás o no. Lo que en verdad te importa es que tú seas feliz y cumplas tus metas que tú te has propuesto. Y que al mirarte al espejo puedas decir que viviste de acuerdo a lo que eres, que fuiste fiel a ti mismo, porque quizás el verdadero sentido de la vida no está en entenderla, sino en atreverse. La vida es quizás la pregunta más antigua que se ha hecho en el ser humano. No importa cuánto avancemos en tecnología, en ciencia o en conocimiento, esa duda siempre regresa como un eco silencioso. ¿Para qué estamos aquí? Y lo curioso es que nadie tiene una respuesta definitiva, porque el sentido de la vida no es un tesoro escondido esperando a ser encontrado, sino algo que cada persona construye en su propio recorrido. Desde que nacemos, la vida empieza a lanzarnos señales. Primero como niños, vivimos sin pensar demasiado en lo que significa existir. Todo es juego, descubrimiento, curiosidad. El mundo es enorme y fascinante y nuestra única misión es explorar. En esa etapa el sentido de la vida parece obvio, disfrutar, aprender, crecer, pero conforme pasan los años empezamos a preguntarnos si todo es suficiente. La adolescencia nos llena de dudas, de inseguridades, de prejuicios que la sociedad nos va imponiendo. Nos preguntamos quiénes somos, qué queremos hacer, hacia dónde vamos. Es allí cuando el concepto de propósito comienza a tomar fuerza. Queremos sentir que nuestra vida vale, que tiene un motivo, que no estamos simplemente pasando el tiempo hasta que llegue el final. Sin embargo, muchas veces confundimos propósitos con éxito y creemos que el sentido de la vida está en acumular logros, riquezas o reconocimiento. Pero el tiempo siempre sabio termina mostrándonos otra cosa, porque podemos tener dinero, fama, poder y aún así sentir un vacío profundo. Entonces nos damos cuenta de que el sentido de la vida no está en lo externo, sino en lo interno. Está en la capacidad de dar y recibir amor en la conexión real con otras personas, en los momentos que parecen pequeños, pero que tienen un peso inmenso. Piénsalo un momento,
Cuando recuerdas los mejores instantes de tu vida, ¿acaso piensas en objetos materiales, en un título o en una cifra del banco? Lo más probable es que no. Lo que recuerdas es una risa con un amigo, un abrazo que te sostuvo cuando sentías que todo se derrumbaba, una mirada que te hizo sentir comprendido sin necesidad de palabras. Esos finales sencillos son los que al final terminan dándole forma al verdadero sentido de la vida. Y es que la vida misma nos enseña con ejemplos. Mira a un niño aprendiendo a caminar, se cae, se golpea, llora, pero se levanta una y otra vez. No se rinde, no se pregunta si vale la pena seguir, simplemente lo intenta, porque dentro de él hay una fuerza natural que lo empuja a crecer. Esa misma fuerza muchas veces es la que olvidamos cuando somos adultos. Nos rendimos más rápido, nos dejamos llevar por el miedo a la apatía, pero la vida nos recuerda que cada caída puede ser también una oportunidad para levantarnos con más fuerza. El sentido de la vida también se construye en la relación con los demás seres. Somos seres sociales, la verdad. Necesitamos de otros para crecer, para aprender, para compartir. No se trata solo de lo que hacemos por nosotros mismos, sino de lo que aportamos a los demás. Quizás la verdadera trascendencia está en las huellas que dejamos en otros corazones, en los valores que transmitimos, en los recuerdos que sembramos, en las pequeñas acciones que marcan a alguien más. A veces creemos que para dejar huellas debemos cambiar el mundo entero, pero basta con cambiar el mundo de una sola persona para que la vida haya valido la pena. Es importante entender que el sentido de la vida no es algo fijo, inamovible. Cambia con los años, evoluciona con nosotros. Lo que para ti tenía sentido a los 15 años probablemente ya no lo tiene ahora. Lo que hoy consideras importante quizás mañana pierda relevancia. Y eso no significa que hayas perdido el rumbo, significa que estás creciendo. El sentido de la vida se transforma y nuestra tarea es aprender a abrazar esos cambios en lugar de temerlos. Claro que en ese camino habrá momentos oscuros, días en los que nos preguntemos si realmente vale la pena todo este esfuerzo, momentos de soledad en los que la pregunta por el sentido se hace más fuerte y más dolorosa. Pero incluso allí en medio de esa oscuridad siempre hay una chispa que nos recuerda que la vida, con todas sus dificultades, sigue siendo un regalo. Puede ser una palabra de aliento, una canción que nos acompaña, un amanecer que nos sorprende. La vida nos susurra constantemente que aunque no tengamos todas las respuestas, siempre hay razones para continuar. Entonces, quizás la respuesta más honesta es que el sentido de la vida es vivirla. El sentido de la vida no está escondido en un lugar lejano, está aquí, en cada decisión que tomamos, en cada momento que elegimos valorar. Al final lo que realmente queda no son logros materiales ni los reconocimientos externos, sino la manera en la que hicimos sentir a los demás y la paz que encontramos dentro de nosotros mismos. Quizás no tengamos una única respuesta válida, pero sí podemos elegir cada día darle sentido a nuestra existencia a través de lo que hacemos. La vida en su fragilidad y en su belleza siempre nos está recordando lo mismo, que está aquí por un tiempo limitado y que este tiempo merece ser vivido con todo lo que somos. Y si logramos que nuestro paso por el mundo deje aunque sea una pequeña luz en la vida de alguien más, entonces quizás habremos encontrado nuestro verdadero sentido. Ese es el verdadero significado de la hermosa vida que tenemos en nuestros ojos, la única dicha que nos mantiene unidos y fuertes, el gran sentido de la vida.